Gloria a Dios. Bueno, ¿de qué aprendimos de Jesús? Cuando nosotros analizamos las Escrituras y comenzamos a ver lo que el apóstol Pablo dice en su epístola pastoral, no me acuerdo, Timoteo, Tito, no me acuerdo ahora mismo, pero sí habla del misterio de la piedad. Porque quiere decir que es la doctrina de la encarnación de Jesucristo. Isaías, cuando habla acerca de Jesucristo, y cuando lo miramos del aspecto teológico, pues es una palabrita que se llama la unión hipostática. La unión hipostática lo que se refiere es que Jesús no era 50% hombre, 50% Dios. La unión hipostática lo que manifiesta, enseña es que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. ¿Qué aprendemos de la vida de Jesús? Isaías le llama el Emanuel, el Dios con nosotros. O sea que con Jesucristo, y el Evangelio según San Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta palabra encarnada, el verbo se hizo carne y vino encarnó en una humanidad. Interesante porque de Jesús podemos aprender algo que Proverbio dice muy tremendo. Y es que nosotros sigamos la misericordia y la verdad que latemos en nuestro cuello, porque alcanzaremos buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres, ¿verdad? Que nosotros atemos la misericordia y la verdad y que la escribamos en la tabla de nuestro corazón, porque hallaremos buena opinión delante de Dios, delante de los hombres. Y en Jesús podemos ver reflejado lo que es la misericordia y lo que es la verdad. Gracias, hermano. 1 Timoteo 3:16. ¿Y qué aprendimos de Jesús? Bueno, de Jesús aprendimos que en una ocasión, cuando los discípulos no pudieron echar fuera demonios de aquel muchacho, de aquel padre que trajo su hijo para que le echara fuera ese demonio que lo tomaba, lo sacudía, pero los discípulos no pudieron. Cuando Jesús llegó al escenario, le dijo, mire, ay Dios mío, le dijo, ¿hasta cuándo os he de soportarlos? Y le dijo, hombres de poca fe. Mire, pero también de Jesús aprendemos que cuando está frente a la tumba de Lázaro, llora. De Jesús aprendemos que cuando tiene la multitud delante de ellos, dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué aprendemos de Jesús? Que aunque Jesús predicó a multitudes de 4,000 o 5,000 personas, y como ya era tarde, multiplicó panes y los peces y le dio para que no se desmayaran en el camino. ¿Qué aprendemos de Jesús? Aprendemos de Jesús que Dios es espíritu, obviamente, y que Jesucristo encarnó y ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese Dios, que obviamente es lo máximo, Él se volvió hombre para atender nuestra necesidad. 100% Dios, 100% hombre. Es curioso notar que muchas veces se distorsiona lo que se le llama ser un hombre espiritual. Y aquí donde queremos meditar, Jesús lloró, Jesús tuvo compasión, Jesús corrigió, claro, porque la misericordia y la verdad caminan juntos. Pero nunca se olvidó de lo que era la misericordia, lo que era la empatía, lo que era la misericordia. Más sin embargo, nosotros en estos tiempos los conceptos, siempre lo digo cuando enseño la palabra, que los conceptos de hoy en día están tan torcidos que realmente no sabemos lo que en realidad es ser espiritual. Cuando hablamos de ser espiritual no estamos hablando del más lengua que hable o el más visiones que tenga. Estamos hablando de una vida de caminar en el espíritu, y cuando caminamos en el espíritu no estamos hablando de un super espiritual, porque ese es el problema, que a veces creemos que la espiritualidad tiene que ver que solamente estamos allá arriba en el cielo y estamos pensando en las cosas. Claro que la Biblia dice que meditemos las cosas, pero cuando viene el Señor sobre nuestras vidas y cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida y los frutos del Espíritu se manifiestan, los frutos del Espíritu, la Biblia habla, el fruto del Espíritu, mejor dicho, habla que es gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, fe,
bondad, misericordia, todas estas cosas que afectan nuestro carácter. Por tanto, cuando hablamos de una persona espiritual, no estamos hablando de una persona que es enajenada a poder sentir empatía con la necesidad de otro. Porque Jesús, cuando Jesús se manifestó sobre la tierra, se encontró un sinnúmero de personas que eran súper espirituales, como los fariseos. Los fariseos en muchas ocasiones le hizo muchas preguntas capciosas a Jesucristo. En muchas ocasiones los fariseos confrontaron a Jesús comparando su espiritualidad con la de otro. Por eso que hay una diferencia entre ser un hombre espiritual y un hombre que se cree súper espiritual. Y realmente la super espiritualidad, que realmente no existe, simplemente es un vestido o una apariencia para tapar nuestra real identidad, que es carnal. Por eso que la Biblia no habla de ser más espirituales que otros. La Biblia habla de ser maduro. Pero usted es espiritual o usted no es espiritual. Pero hay personas que están como los fariseos, que ellos siempre están comparándose su espiritualidad con la de otros. Los otros días yo meditaba y decía, bueno, la verdadera santidad no se exhibe, la verdadera santidad se nota. Y muchas veces hablamos de la vanidad, pero hemos sustituido la vanidad por el orgullo espiritual. Y como decimos, como hay un refrán, hemos cambiado, es el mismo perro pero con otro collar. Muchas veces nos escondemos detrás de una apariencia, proyectando una espiritualidad que es inexistente. El espiritual ora, el espiritual no se exhibe, nos exhibe su santidad, no exhibe supuestamente que Dios los usa. Amén, no es prepotente, amén, no se pasa la vida comparándose con otro, no le estruja la cara cuán santo es, amén, para que otra persona se sienta denigrada. Por eso que cuando Jesucristo cuando de Cristo entendemos que sentarse a comer con pecadores, amén, con publicanos, que mientras los fariseos lo acusaban, Jesús tomaba la ocasión para poder enseñar la palabra del Señor. De Jesús aprendemos que compartir con nuestra familia, que aunque sea en conversa, eso no significa que usted se va a contaminar. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque de Jesús aprendemos que cuando iba saliendo un féretro de una mujer viuda, que su único hijo se había muerto, Jesús tocó el féretro. Y para la ley, amén, para la ley, algo que está muerto es inmundo. Pero de Jesús aprendemos también que cuando un leproso se acercó y le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme, Jesús le dijo, sí quiero, sé sano, y dice que lo tocó. Una persona que representaba inmundicia, de Jesús hemos aprendido que no es cuestión de quién te toque o de cuestión de quién tú estás cerca, que depende de la contaminación, porque hay gente que andan por ahí para abajo que no se quieren contaminar y son como Isaías capítulo 65 verso 5, donde dicen, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Y Jehová dice, son hedor en mis narices. Aleluya. Y la Biblia dice, ¿verdad?, de ese tipo de personas, que muchas veces una cosa es ser espiritual y otra cosa es proyectarse súper espirituales. Muchas veces entendemos y nos topamos con esta gente, como yo escribí esta tarde, que muchas veces son incapaces de identificarse con el dolor de los demás, que solamente tienen ojos para juzgar y mirar por encima del hombre, pero son incapaces de extender la mano de misericordia. Son incapaces de identificarse con el dolor de los demás, como dice Romano, llorar con el que llora y reír con el que ríe. Muchas veces se ha metido dentro de la iglesia un concepto que es falso, ese concepto de la super espiritualidad, pero de Jesús aprendemos que tocar un leproso no te contamina. ¿Por qué? Porque lo que dice Juan, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. De Jesús aprendemos que la santidad y la consagración y la separación de Dios nace del corazón, se refleja por fuera, pero nada de lo que está afuera puede contaminar tu interior. Por eso le dijo a los fariseos, mire, lo que usted come no es que lo que contamina al hombre, sino lo que sale por la boca del hombre, lo que contamina al hombre. De eso aprendimos de Jesús. De Jesús aprendemos una verdadera espiritualidad llena de fruto, que es capaz de compadecerse del necesitado, de compadecerse con el que tiene necesidad, de compadecerse del pecador, de compadecerse de aquellos que andan en tinieblas. De Jesús aprendemos a llorar frente a la tumba de Lázaro y a consolar y
aún a decirle a Marta, aunque sea incrédula, de enseñarle en medio de su proceso. De Jesús aprendemos que aunque era 100% Dios, su espiritualidad no afectó su humanidad. Porque cuando nosotros nos convertimos a Cristo, amén, no es para nosotros renunciar a nuestra humanidad, porque la gente se cree que cuando la Biblia habla del concepto de que no andamos según la carne, sino que militamos según el Espíritu. Cuando la Biblia habla de la carnalidad o de ser carnal o de la concupiscencia, habla de las acciones del hombre caído. No está hablando de este carapacho. Está hablando de unas acciones que el hombre comete que se identifican como concupiscencia y carnalidad. Por eso que de Jesús que aprendemos que aunque era 100% Dios, también era 100% hombre. Cuando nos convertimos a Cristo, no nos convertimos en menos seres humanos, sino que nos acercamos al diseño original de ser verdaderos seres humanos, que somos capaces de identificarnos con el dolor humano, con la necesidad de aquel que está pasando y con aquel que está caído, de poder extenderle la mano y ayudarlo en medio de su proceso. De Jesús aprendemos la parábola del buen samaritano, que nadie ayudó a aquel que estaba allí, sino que un buen samaritano se hizo a cargo de aquel hombre que estaba herido en el camino. Ni el levita, que se supone que sea una persona muy religiosa y muy espiritual, pudo ayudar. Sin embargo, vino un samaritano lleno de frutos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo quería romper con las etiquetas y con los estereotipos. Amén. Hoy vivimos un evangelio de etiqueta. Soy sana doctrina, soy santidad, soy fuego. Pero la evidencia, ¿dónde está? ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está la manifestación? ¿Dónde está la evidencia? Este mundo no cambia con etiqueta, este mundo cambia con evidencia. Cuando somos capaces de demostrar con los hechos más que hablando, porque la habladuría no cambia a nadie, pero sin embargo los hechos y los frutos y las evidencias impactan a un mundo en decadencia, aunque este mundo, la Biblia dice que una de las señales de los tiempos del fin es que el amor de muchos se enfriará, pero de muchos, no de todos. Pero cuando usted camina en amor, es un amor ágape, un amor desinteresado, es un amor que viene de Dios, sembrado en nuestros depositado en nuestros corazones. Amén. Usted puede hacer la diferencia. Fíjese, una de las cosas que Juan, en Primera de Juan capítulo 4, hace para discernir entre lo verdadero y lo falso, no solamente es el apunto doctrinal, sino el asunto del amor. Dice que el que no ama a su hermano todavía está en tiniebla. Amén. Todavía está en tiniebla, porque Dios es amor. Entonces, vivimos en un mundo lleno de etiquetas. Soy aquello, soy lo otro. Usted puede hacerlo, usted podrá decir lo que usted quiera, pero se necesita gente que evidencien con evidencia lo que son. Que Dios nos ayude a seguir las pisadas del Maestro y a seguir el ejemplo supremo de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Que Dios nos ayude a imitar a Jesucristo y a sus pisadas. Dios le bendiga.